Primero saludarles, darles una bienvenida a un nuevo día. Hoy día amanecía un poquito más frío la mañana, así que no hay que descuidarse, hay que abrigarnos. Sí, a pesar que estamos en casita, igual tenemos que abrigarnos, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar en el curso de química. Tenemos el tema 5 y vamos a ver un poquito sobre la materia y cuáles son las características fundamentales de la materia, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar. Si hablamos de materia, ¿de qué estamos hablando? A ver, vamos a ver, alzamos las manitos. Ya hemos hablado muchas veces sobre la materia. ¿Sí? A ver, ¿quién se acuerda qué será la materia? Camila, ¿me podrá decir qué es la materia? Es todo lo que nos rodea. Es todo lo que nos rodea, exactamente, es todo lo que nos rodea. La materia es todo lo que nos rodea, que tiene masa y tiene volumen. A ver, y si yo hablo de ¿el amor será materia? A ver, ¿qué me dice? Jafet? No, Miss. No, Miss. No, no. El amor es un Es un sentimiento. sentimiento. Es un sentimiento, el amor es un sentimiento. La esperanza, la fe, son sentimientos que nos embargan a todos los seres humanos y mucho más en tiempos difíciles, como el que estamos ahorita. Pero todo lo que es materia es todo lo que yo puedo percibir con mis manitos, puedo observarlo, puedo olerlo, puedo escucharlo, o sea, todo lo que está a mi alrededor, eso es materia. ¿Ya? Entonces vamos a ver nuestro tema, ya hemos mencionado qué es la materia, entonces vamos solamente a recordar. La materia es todo lo que nos rodea. Según Lavoisier, a ver, vamos a preguntar, según Lavoisier, Dairon, ¿qué decía Lavoisier de la materia? ¿Qué decía Lavoisier de la materia? Ariana Quiroz. Que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Quién lo decía? Antonio Lavoisier. Pregunta de examen. Yo les dije que tenían que haber ya visto las partes importantísimas, ¿sí? Entonces ahí tenemos a Antonio Lavoisier eh, con su eh, con su ley muy importante que él pues no dejó. A ver, aquí tenemos un animalito. Mis, qué bonito se parece a tal perrito. Sí, esa es una materia, materia viviente. Es una materia viva. ¿Por qué es materia? No solamente porque lo podemos observar, sino que en el interior del ser vivo también ocurren ciertas modificaciones, ciertos cambios que nos van a indicar que también se ¿Va aplica. creciendo? ¿Cómo dice? ¿Cómo que va creciendo poco a poco? Sí, claro, son cambios que se presentan en el ser vivo. Materia también, podemos ver ahí, hay botellas que contienen líquido, entonces también podemos dar cuenta que la materia tiene forma según en este caso el líquido, según el objeto que lo contiene. También podemos ver materia, así lo veas viejito, oxidado, también es materia. Entonces, ¿por qué te muestro estas imágenes? Porque el día de hoy vamos a hablar de las características que tiene una materia. ¿Cómo yo puedo definir esas características de la materia? Ahora, no te vayas a olvidar dentro de lo que es materia, que toda materia que tiene masa, tiene volumen. ¿Ya? Tiene masa y tiene volumen. Entonces, mencionamos, tiene masa, Meredith, ¿está anotando? ¿Sí? ¿Está anotando? Tiene masa y tiene volumen. Características de la materia. Vamos a ver.
Ahí salió una niñita que está saboreando algo. Las principales características de la materia están asociadas a su constitución física y a las distintas propiedades que tiene, siendo los estados principales tenemos 3 estados de la materia. ¿Cuáles son? A ver, voy a ir ampliando mi visor. A ver, Cristian, ¿cuáles son los estados principales de la materia? ¿Cuáles son? ¿Está Cristian presente? A ver. Camila, ¿cuáles son los estados de la materia? Dylan, ¿cuáles son los estados de la materia? Físicas, químicas y organolépticas. No, esas son las características. Yo he preguntado, ¿cuáles son los estados de la materia? Alanis. Líquido. Sólido, líquido. Alanis. Sólido, líquido. Sólido, líquido y gaseoso. Gaseoso. Muy bien. Entonces, a ver, creo que voy a empezar otra vez a mutear a todos porque no estamos respetando las participaciones de algunos compañeritos. ¿Ya? Entonces, aprendemos a respetarnos, ya les he mencionado muchas veces, todas las clases vamos a estar repitiendo lo mismo. ¿Ya? A veces nos olvidamos que tenemos corto tiempo y ¡pum! Lanzamos nuestras ideas y no escucho a quien pregunte. Entonces, siendo las principales, decía los principales estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso. Entonces, antes de entrar a las características, tenemos que hablar de las partes generales de lo que es una materia. No podemos entrar de frente al tema sin antes conocer el preámbulo. ¿Qué significa el preámbulo? Lo que necesito saber. Ya sé que la materia es todo lo que me rodea. Eso es número 1. Ya sé que la materia tiene masa y volumen. Eso es número 2. Ocupa un lugar en el espacio. No te vayas a olvidar. La materia ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Entonces, ¿eso es lo que tienes que recordar sí o sí? Sí, tienes que recordarlo en definitiva para que no se te vaya, pues, ¿no? A olvidar. Entonces, ¿qué más te mencionaba? Justo mencionó nuestro compañerito Dylan las principales características y por qué se mencionan estas principales características, porque están segmentadas en 3, en físicas, en químicas y en organoléptica. ¿Ya? ¿Por qué se segmenta la materia de esa manera? Porque va a tener características dentro de físicas, vamos a hablar de la forma, de cómo cambia la parte estructural externa. En la química vamos a ver la parte interna y en la organoléptica tiene que ver, y ahí salió la imagen antes de tiempo, sobre los sentidos. Entonces, estos 3 reúnen las características de la materia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con una imagen cuando hablamos de física. Cuando hablamos de física te decía que estamos hablando de las características externas. Vamos a ir anotando las partes importantes. Física tiene que ver con la característica externa. ¿Ya? Esto es, de repente, la forma. En este caso, ¿por qué me presentado muchas esferitas? Esto es la representación gráfica del estado sólido del agua, ¿no? Siempre cuando hablamos de los estados de la materia, siempre decimos sólido, líquido y gaseoso. Pero realmente también lo manifestamos con el agua porque ahí se puede evidenciar todos estos cambios. Entonces, el agua de por sí lo bebemos, es líquido. Pero cuando pasa al estado sólido, se solidifica. Esto es la solidificación del líquido a sólido, se solidifica y las moléculas que estaban expandidas en movimiento se van a fusionar. Al fusionarse se hacen compactas.
Y al hacerse compactas, tienen la representación de sus moléculas. Entonces, cuando hablamos de las características físicas, esto se me estoy refiriendo a la parte externa. Si yo a este hielo, a este bloque de hielo que se formó de agua, bueno, lo pongo a mi cacerola y se empieza nuevamente a derretir y se convierte en líquido. Pero cuando está hirviendo sale vapor, ¿sí? Sale vapor. Entonces el agua va a vaporizarse. Al vaporizarse, esas moléculas empiezan a expandir. Ya no es ni sólido, ya no es ni líquido, ahora forma parte del gaseoso. Entonces, cuando cambia la forma, la parte externa, ahí estamos hablando de una característica física. Por ejemplo, vamos a hacerlo más vivencial. Yo tengo aquí una hoja, si me puedes observar. Está realmente planita, limpia. Pero si yo a esta hoja, aquí tenemos la hoja, ya está arrugada. Ya no está plana. ¿Te das cuenta? Ha cambiado su forma. Mis, lo quiero volver a extender. Ya es limpio. Pero mira, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que vuelva a estar de la manera original. Ha cambiado, sí, la forma de cómo estaba presentado inicialmente. Sigue siendo papel, sigue siendo materia, pero su forma cambió. Al agregarlo, estoy hablando de un cambio físico. Recuerda, es un cambio físico. Su parte interna no ha cambiado porque sigue siendo papel. ¿Ok? Sigue siendo papel, tú lo puedes decir y puedes seguir escribiendo si deseas, pero su forma cambió. En cambio, en la parte química, lo que va a cambiar es lo interno. Y aquí siempre vamos a manifestar los clásicos, la combustión y la oxidación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya cambia toda la parte interna. Si ese papel yo le prendo fuego, ya pasa a ser ceniza. Sigue siendo materia, sí, pero ya su composición interna cambió, en definitiva ha cambiado. Entonces ahí vemos un cambio interno, ¿ya? Vemos un cambio interno de la materia. Entonces, cuando hay un cambio interno, y aquí vamos a encontrar, como les dije, los clásicos, que es la oxidación, que es la combustión, son los clásicos en cambios de la materia, ¿ya? Ahora, ¿por qué se da la oxidación? La oxidación se da por la presencia del oxígeno. Si yo dejo una manzanita, voy a comerla, por ejemplo, si me la traigo ahorita una manzana, y la dejo un ratito ahí expuesta al ambiente, la manzana empieza a ponerse de un tono medio marrón, medio así amarillento, marrón, hasta que se pone bien oscura, feíta, incluso dices, ya se pudrió ya. No está podrida, solamente que esa manzana se ha oxidado, producto de la presencia del oxígeno en el ambiente. Entonces, ahí está cambiando. Si yo coloco un clavo en la parte, bueno, de mi patio, por ejemplo, dejo un clavo, le cae agua, el clavo a la intemperie, se empieza a hacer pues medio naranjita. También es producto que hay presencia de oxígeno. Entonces se empieza a oxidar. Ya está cambiando la parte interna de ese clavo. Ya está cambiando. Al cambiar, entonces, la parte interna, toda la estructura interna de un objeto, de un cuerpo de la materia, estamos hablando de una característica química. Y por último, la organoléptica. José Jesús, ya está cansadito, vaya a lavarse la carita. Ya, la organoléptica tiene que ver con la percepción y el uso de nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces, yo asumo que todos están anotando. Es más, has puesto en tu cuadernito físico, has puesto externo. Cambio externo. Supongo que has puesto así.
¿no? En físico has puesto un cambio externo. Voy a ponerlo aquí, o acá mejor, para que no se mezcle. Asumo que en químico has puesto cambio interno. Cambio interno. Asumo que también lo has puesto así. Y aquí en órgano léptico, no se ve, pues yo ya lo mencioné. En órgano léptico tiene que ver con los sentidos. ¿Sí? Ahí vamos a colocar los sentidos. Entonces, aquí ya no se ve mucho, ¿no? Vamos a ponerlo más afuera. Voy a borrarlo. A ver, vamos a borrar porque casi no se percibe nada incompleto. Vamos a ponerlo por acá. Aquí. Sentidos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las tres formas de que se puede presenciar las características de la materia. ¿Ya? Entonces, ya debes haberlo anotado porque nuestro tema del día de hoy es en base a esto, es en base al cambio externo, interno o la presencia de sentidos. Si hablamos de los sentidos, Luana, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuáles son los sentidos? Luana. Los organoléptica. ¿Cómo? Los organoléptica. Claro, la característica organoléptica es cuando nos ayuda a presenciar con los sentidos. La materia es percibida por los sentidos. Pero ¿cuáles son esos sentidos? ¿Cuáles son los sentidos del ser humano? Tenemos 5. ¿Cuáles son esos 5 sentidos? El olfato, la vista. El olfato, la vista, muy bien. El olfato, la vista, el Gusto. el gusto, el Oído. oído y por último Tacto. el tacto. Entonces tenemos los 5 sentidos. La materia se percibe por los 5 sentidos. Es por eso que se dice que es organoléptica. Tiene cambios internos, por eso es químico. Tiene cambios externos, por eso es físico. Entonces, en resumen, esto es nuestro tema del día de hoy. No hay otra cosa distinta de lo que vamos a hablar el día de hoy. Las características de la materia, qué es la materia, por qué es importante estudiar, porque de aquí vamos a partir. Es más, la materia se subdivide, y esto solamente como mención porque lo vamos a ver en la siguiente clase, la materia se subdivide en sustancias. Esta sustancia puede ser elementos o compuestos. La clase pasada les había mencionado que tenían que tener su tabla periódica. Asumo que el día de hoy tienen su tabla periódica. Asumo, creo yo, digo. Miss, me olvidé mi tabla periódica. Miss, creo que está guardadita en alguna parte y no la saqué el día de hoy. Ya en el curso de química tienes que tener tu tabla periódica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a mencionar, ahí está, muy bien, veo a Jared que me está mostrando su tabla periódica, él lo ha impreso y me parece genial. Si no tenemos, ahí tengo a Ariana Quiroz, su tabla periódica, muy bien, ¿ya? Es importante, tengo aquí a Jafid, a ver, no logro ver de quién es, Camila. Camila también tiene su tabla periódica. Entonces, ¿por qué? Porque voy a hablar de elementos. La materia se subdivide en elemento y compuesto. Y hablar de elementos, voy a trabajar con la tabla periódica. Tengo elementos como los metales, como los no metales y los gases nobles. Y eso, ¿dónde lo encuentro? Lo voy a encontrar en la tabla periódica. Entonces, es muy importante y lo iba a hacer el día de hoy, pero no sé cómo mi cabecita dijo, ay, falta que se me olvidaron de repente.
Entonces, la siguiente clase, obligatorio, anota ahí, pégalo en tu pared, en tu pizarrita, urgente, tabla periódica para explicar, porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los elementos, vamos a hablar de los compuestos, cómo se forma un compuesto, porque vamos a seguir hablando de materia. Vamos a hablar de las propiedades particulares, me parece, y las propiedades fundamentales. A ver, voy a definir bien antes de poder decirte. Ahí está, propiedades generales de la materia que nos toca en el capítulo 6. Y también vamos a ver la materia de por sí, a ver, y las propiedades 6, tal vez hasta el capítulo 8. Las propiedades particulares y generales y la materia, las manifestaciones de la materia en el capítulo 8. Entonces, pero para ello, como te digo, tienes que saber qué es o qué se subdivide una materia. Si te pregunto en algún momento en qué se subdivide una materia, en elemento, anótalo, en elemento y en compuesto. Si hablamos de elemento, vamos a mencionar a los metales, los no metales y los gases nobles. ¿Ya? Si hablamos de compuestos, vamos a hablar compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Incluso me parece que ya hemos visto cuándo es orgánico y cuándo es inorgánico, ¿cierto? Ya lo hemos visto en un tema pasado. Entonces vamos a ir fusionando. Este tema va a tener una secuencia de pasos que tenemos que ir almacenándonos, ¿ya? Tenemos que ir almacenándonos. Muy bien. Miss, ¿qué eran los elementos y compuestos? ¿Qué eran los quién? No, ¿qué era que conformaban los elementos y compuestos? Ah, ya. Los elementos están compuestos. Bueno, los elementos lo conforman. Los metales que se encuentran en tu tabla periódica, los metales que están en la parte izquierda, no, centro, no, un poquito más. Desde el grupo, a ver, 1A hasta todos los metales pesados. ¿Lo tienen en su tabla periódica? ¿Sí? ¿Ahí lo tienen en su tabla periódica? ¿Lo encontraron? Se ve paralizado. A ver, yo estoy ahorita aquí. A ver, aquí tenemos la tabla periódica, ¿sí? A ver, voy a doblarlo un poquito porque mi tabla es bien grande. Tenemos el grupo, los que tienen su tabla, y los que no, no se preocupen porque la siguiente semana lo vamos a ver. ¿Ah? El grupo 1A, 2A, y todo lo que se encuentra en la parte de aquí, que vendría a ser el grupo B que son los metales de transición o metales pesados, hasta el 2B, corresponden a los metales, ¿ya? Corresponden desde aquí, desde el 1A, y toda esta parte son los metales. Entonces, cuando hablamos de elementos, vamos a hablar de los metales. Luego de los metales tenemos aquí desde el grupo 3A hasta el grupo 8A vamos a encontrar a los no metales, incluyendo los metaloides. Hay un grupo que está por aquí como una escalerita que son los metaloides. Eso también lo vamos a ver con tu tabla. Para eso necesito que tengas tu tabla. Y por último, la última columna, que es el 8A, que se encuentra aquí, son los gases nobles, ¿ya? Entonces, los elementos están constituidos ¿por quiénes? Por los metales, los no metales y los gases nobles, ¿ya? Entonces, de esa manera es como vamos a encontrarlo en la tabla periódica. Y si hablamos de compuestos, compuestos son dos, los orgánicos y los inorgánicos, ¿ya? Los orgánicos y los inorgánicos. Muy bien, ahora sí, creo que ya queda un poquito más claro. Importantísimo el uso de tu tabla periódica, no lo olvides. Importantísimo, ¿ya? Ahora, vamos a pasar ahora sí al desarrollo de tu texto.
al desarrollo de tu texto. Vamos a abrir nuestro texto. Y vamos a avanzar, pues vamos a avanzar. Aquí tenemos nuestro texto. Veamos. En nuestro texto, la primera pregunta es libre, ¿ya? La primera pregunta es libre. Todos van a responder en la idea que tienen de materia. Todos van a responder la idea que tienen de materia en su texto, ¿ya? La primera pregunta la voy a colocar yo. Idea de materia, recuerda que es todo lo que nos rodea, que lo podemos percibir con nuestros sentidos, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a colocar, en este caso he colocado armario y he colocado botella, porque era lo que tenía ahí en ese instante. Pero puedes colocar lo que tú desees. De repente a tu alrededor tienes tu pizarra, tienes tu televisor, quieres colocar lápiz, quieres colocar de repente a tu perrito, quieres colocar tu sofá, tu laptop, la idea que tengas de materia, como es todo lo que me rodea, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema, ¿ya? Y ahora hemos dicho que es general, ¿ya? Ahora sí, ya que Kiara quiere participar, voy a tomar la idea de Kiara. Kiara, voy a preguntarte, y eso creo que lo dices un ratito. ¿El amor es un ejemplo de materia? No, No, ¿por qué no es un ejemplo de materia? porque no se puede tocar. Muy bien, porque también no reúne las características. No se puede tocar, no se puede verlo automáticamente por mi alrededor. Lo sentimos, el amor lo sentimos, ¿ya? A ver, si yo menciono, Jeremy, un ejemplo de lo que no constituye una materia, ¿qué podría mencionar? Aparte del amor, claro, porque ahí está el amor aquí. La energía y el tiempo. La energía y el tiempo. Sí, puede ser, aunque toda materia tiene energía. ¿Por qué mejor no le colocamos todo lo que es referente a los sentimientos? ¿Ah? ¿Por qué mejor no lo colocamos? Porque de repente cuando menciona en un momento que tiene energía, pero a mí tú dijiste, ¿no? Entonces vamos a colocar de repente la fe, la esperanza, ¿ya? Entonces, ahí está, acá puse la esperanza. Todo lo que tiene que ver con sentimientos, entonces es un ejemplo que no constituye a materia, porque es lo que sentimos, ¿ya? Es lo que sentimos. A ver, Dylan, la solidificación del agua es una característica física. ¡Ah! Ya lo dije, no puede ser. Ya lo dije, ¿qué tipo de característica es? Física, Miss. Física. A mí siempre se me salen las respuestas. Como ya estoy acostumbrada a decir la clase, se me salen las respuestas. Discúlpame, Dylan. A ver, tenemos David. Si hablo de oxidación, ¿qué característica me está mencionando? Químico. Muy bien, es una característica química. Si hablo, a ver, Dairon, si digo, cuando se quema un papel y estoy hablando de combustión, ¿a qué me refiero? ¿Qué tipo de característica es? Química. Química, muy bien, es una característica química. Si decimos, a ver, vamos a ver por aquí. Franco, buenos días. Si hablamos de los estados de la materia, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué tipo de característica? Física, es una característica física, ¿ya? Entonces, aquí tenemos para completar nuestro texto, ¿ya? Completamos así nuestro texto. Ejemplos de materia, todo lo que nos rodea. El amor no es un ejemplo de materia porque es un sentimiento. No constituye un ejemplo de materia. Vamos a hablar de todo lo que es en función a los sentimientos para que no nos confundan. La solidificación, estamos hablando de una característica física,
¿ya? Porque ahí está cambiando la forma. Era líquido, ahora pasará a ser sólido. La oxidación es una palabra que vamos a utilizar muchísimo en lo que es la parte interna de la materia, por eso es química. La combustión, de la misma manera, tiene cambios internos, por eso es química. Y por último, los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, son características físicas. ¿Ya? Pasamos. Número 1. Pregunto, Adriano, es todo aquello que tiene masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Nos referimos a... ¿A qué nos referimos? Dime, no te escuché nuevamente. ¿A qué nos referimos? Molécula. ¿Molécula? ¿Hemos hablado de molécula hoy día? También empieza con M. A ver, una sopladita también. Dime, dime. No desactives. Materia. Materia. Hoy día hemos hablado de materia. Recuérdense que son las características fundamentales, que tiene masa, tiene volumen y ocupa un lugar en el espacio. Eso tienes que anotarlo. Y es como una regla, así como la de Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Son preguntas clásicas de examen. Tienen que tenerlo siempre ahí. A ver, José Jesús, un ejemplo de materia, de todo lo que está aquí, observa, de todo lo que está aquí, un ejemplo de materia. ¡Lapicero! Lapicero, muy bien, lapicero. Lapicero, ¿ya? A ver, Luana, no es un ejemplo de materia, de todo lo que está aquí, no es un ejemplo de materia, no lo puedo tocar, no lo puedo leer. ¿Cuál será? Amor, muy bien, estamos hablando del amor. A ver, características externas. Lorraine, si hablo de la parte externa, lo que está afuera, cambió su forma, ¿de quién estoy hablando? Lorraine. A ver, ahí está, ya salió su audio. Si hablamos de características externas, que estamos hablando de su forma. Dime. Seguro se ha movido el microfonito. Ahora eso no la escucho porque está aquí abiertito. Vamos a ver. Oriana, a ver, Oriana. Física, Miss, física. Físicas, ¿no? Externo, forma física, FF. Mel, son aquellas características en las cuales hay cambios de la estructura interna. La parte interna, Mel. La química. Muy bien, químicas. Y por último vamos a preguntar, Cielito, aquí tenemos las características donde vamos a poder oler, vamos a poder usar